Bienvenido. En este video vamos a ver cómo calcular las medidas de tendencia central para un conjunto de datos desagrupados. Tal vez te has preguntado qué son las medidas de tendencia central. Pues bien, las medidas de tendencia central corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Las medidas estadísticas pretenden resumir la información de la muestra para poder tener así un mejor conocimiento de la variable en estudio. Ellas permiten analizar los datos en torno a un valor central. Se llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos de una muestra o de una población se encuentra en los valores intermedios. Entre estas medidas están la media o también llamada promedio, la mediana y la moda. La media o promedio se simboliza por una letra X y en la parte superior un tilde, mientras que la mediana también se simboliza por una letra X, pero en la parte superior lleva doble tilde. La moda se simboliza por la palabra mod. Bien, veamos dos ejemplos para ver cómo se lleva a cabo el cálculo de estas medidas. Bien, veamos el ejemplo número 1. El profesor de inglés de los alumnos de segundo año de un colegio propone un examen de gramática a la clase y obtiene el siguiente resultado. Una vez que terminó de aplicar el examen, el profesor obtiene este conjunto de calificaciones. Si sumamos este conjunto, pues nos damos cuenta que aquí tenemos en total 20 calificaciones. Primero vamos a calcular la media o promedio. La media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada y es igual a lo que conocemos como promedio. Entonces, la media es la suma de los valores de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones realizadas. Para nuestro ejemplo, calculemos entonces la media o promedio. Bien, la fórmula nos indica que en la parte superior debemos de sumar todo el total de datos que tenemos. En este ejemplo, el total de datos son 20 calificaciones y por lo tanto, pues sumamos esas 20 calificaciones. El total de calificaciones lo vamos a dividir entre el número total de datos, que como ya lo vimos aquí arriba, son 20 datos. Bien, la suma nos da un total igual a 788, el cual se va a dividir entre 20, que es el número total de datos. Al dividir, obtenemos como resultado final de la media o promedio 39.40. Por lo tanto, pues podemos ver que el promedio de calificaciones de ese examen es de aproximadamente 39 puntos. Bien, veamos
la siguiente medida de tendencia central. Vamos a calcular ahora la segunda medida, a la cual le llamamos mediana. La mediana es el valor central que se localiza en una serie ordenada de datos. La mediana divide la serie de datos en dos mitades y cada mitad tiene el mismo número de datos que la otra mitad. En primer lugar, es algo sumamente importante ordenar este conjunto de datos empezando con el menor de los valores y terminando con el mayor de los valores. Por lo tanto, pues procedemos a ordenar las 20 calificaciones que se obtuvieron del examen. Aquí ya se encuentran, en este renglón, ya se encuentran ordenadas las 20 calificaciones, comenzando con la menor calificación de 34 y terminando con la mayor calificación de 46. Hay que observar que si recorremos este grupo de calificaciones de izquierda a derecha, pues vamos viendo cómo el valor numérico va aumentando poco a poco hasta llegar a 46. Bien, como sabemos, el número total de datos son 20. Por lo tanto, este número lo debemos de considerar para lo siguiente. Una vez que los datos se encuentran ya ordenados, estos datos se cuentan para saber el número total de datos. De esta manera, pues nos vamos a dar cuenta si este número representa un número par o un número impar. En este ejemplo, se cuenta con 20 datos y el valor de 20 representa una cantidad par. Por lo que cuando el número de datos es par, se aplican dos fórmulas. La primera fórmula, esta es la primera fórmula, n sobre 2. En esta fórmula, la letra n representa el número total de datos, que son 20. Por lo tanto, pues dividimos 20 entre 2, lo cual nos da como resultado 10. Ya aplicamos la primera fórmula y ahora vamos a aplicar la segunda fórmula. La segunda fórmula viene como n sobre 2 más 1. Nuevamente, pues n representa el número total de datos, que en este ejemplo son 20. Por lo tanto, 20 entre 2 más 1. 20 entre 2 nos da como resultado 10 más 1. Al final obtenemos 11. Es muy importante destacar lo siguiente. Este valor de 10 y este valor de 11 no representan el valor de la mediana, sino que tanto este número y este otro solamente nos están indicando dos posiciones que debemos de buscar en el conjunto de datos que ya se encuentran ordenados. Bien, tomemos entonces el grupo de datos ya ordenados y vamos a buscar en este conjunto de datos qué número queda en la posición número 10 y qué número queda en la posición número 11. Bien, buscando nos damos cuenta que en la posición número 10 aparece el número 38 y que en la posición número 11 aparece el número 40. Por lo tanto, pues estos dos números, 38 y 40, los vamos a resaltar porque mediante estos números vamos a calcular la mediana.
¿Qué hacemos? Bueno, tomamos estos dos números y los sumamos. 38 más 40 y lo dividimos entre 2. Siempre se va a dividir entre 2 la suma de estos números. De tal manera que 38 más 40 nos da 78. Entre 2 obtenemos como resultado de la mediana 39. Si recordamos, en el cálculo de la medida anterior, que fue la media o promedio, obtuvimos un resultado de 39.40 y para la mediana obtuvimos un resultado de 39. Por lo tanto, pues nos podemos dar cuenta que entre 39.4 y 39 hay una diferencia muy pequeña. Esto significa que cuando estamos calculando las medidas de tendencia central, al obtener el valor de cada una de ellas, pues vamos a obtener resultados muy cercanos, tanto de una medida hacia la otra. Bien, pasemos entonces a calcular la tercera medida de tendencia central. Bien, ahora vamos a calcular el valor de la moda. La moda es el valor que tiene mayor número de frecuencias en una serie de datos. Esto significa que debemos de buscar el número que se repite más veces en el conjunto de datos. Para ello, pues es muy conveniente volver a utilizar la lista de números ya ordenados. Y vamos a buscar en esta lista qué número se repite más veces. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia en una serie de datos y en este ejemplo podemos ver que el valor 35 es el que se repite más veces. Por lo tanto, la moda es 35. En la parte superior podemos ver que el número 35 se repite 4 veces, mientras que los demás números se repiten menos de 4 veces. Bien, pues hemos llegado al final del cálculo de las tres medidas. La media o mediana nos dio 39.4. La mediana nos dio como resultado 39. Y la moda nos dio como resultado 35. Una vez más, pues repetimos que las tres medidas de tendencia central nos van a dar un resultado muy cercano uno del otro. Bien, pasemos a ver el segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Las notas de una clase de matemáticas han sido las siguientes. Aquí tenemos una lista con cada una de las calificaciones de una clase de matemáticas. Con ellas vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Si contamos aquí en la parte de arriba el número total de calificaciones, pues vamos a ver que tenemos un total de 25 datos o 25 calificaciones. Bien, primero veamos cómo calcular la media o promedio. La media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada y es igual a lo que conocemos como promedio. Entonces la media viene siendo la suma de todos los valores de la observación dividida entre el número total de observaciones realizadas. En este caso, pues vamos a sumar las 25 calificaciones. En la fórmula vemos que en la parte superior, pues vemos la suma de las 25 calificaciones y en esta suma no importa el orden en que se vayan escribiendo cada una de las calificaciones. Lo que sí es importante es tomar el total de datos,
no debemos de dejar ningún dato fuera, ya que esto nos provocaría un error. En la parte inferior de la fórmula anotamos el número total de datos, que en este segundo ejemplo suman 25. Bien, una vez que llevamos a cabo la suma de las 25 calificaciones, obtenemos un total de 134, el cual se va a dividir entre el número total de datos, que son 25. De esta división obtenemos que la media o promedio tiene un valor de 5.36. Bien, pasemos ahora a calcular la segunda medida de tendencia central. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana es el valor central que se localiza en una serie ordenada de datos, de tal manera que la mediana divide a esta serie de datos en dos mitades, y cada mitad tiene el mismo número de datos que la otra. En primer lugar, los datos se deben de ordenar del menor valor al mayor valor. Ordenemos entonces las 25 calificaciones. Aparece este listado en donde podemos ver que las calificaciones ya se encuentran ordenadas, siendo la menor 1 y la mayor 9. En este caso, pues es importante contar el número total de datos. Y vemos, una vez que ya se encuentran ordenados, que el número total de datos para este ejemplo, pues viene siendo un total de 25 datos. De tal manera que el número 25 representa un número impar. Cuando el número es impar, solamente se aplica una sola fórmula, la cual es esta, n más 1 sobre 2. Es bien importante recordar, y es bien importante que se dé uno cuenta si el número total de datos es un número par o el número total de datos es un número impar. Si es un número par, se deben de aplicar dos fórmulas, pero si es un número impar, solamente se debe de aplicar una sola fórmula. Como en este ejemplo tenemos 25 como número impar, pues solamente vamos a aplicar una sola fórmula, n más 1 sobre 2, en donde n representa el número total de datos, que son 25 más 1 sobre 2. 25 más 1 nos suman 26 y 26 entre 2 nos da como resultado 13. Es importante aclarar que este valor o este número no es el valor de la mediana, sino que este número solamente nos está indicando la posición que debemos de buscar en el conjunto de datos que ya se encuentran ordenados. Bien, tenemos aquí el conjunto de datos ya ordenados y vamos a buscar cuál de estos números se encuentra en el lugar número 13. Vemos que este número, el número 6, ocupa la posición número 13. Por lo tanto, el número 6, este número, ahora sí representa el valor de la mediana. Por lo tanto, pues recordemos que el valor de la media nos dio 5.3 y el valor de la mediana nos da un valor de 6. Bien, la diferencia entre 5.3 de la media y 6
de la mediana, pues es una diferencia muy pequeña. Y podemos ver que tanto la media como la mediana son dos valores muy cercanos uno del otro. Bien, pasemos entonces a calcular la última medida de tendencia central. Por último, vamos a calcular la moda. La moda es el valor que tiene más frecuencias en una serie de datos. Es decir, es el número que se repite más veces en esa serie de datos que ya se encuentra ordenada. Aquí tenemos los 25 datos de las calificaciones de matemáticas ya en un orden, del menor al mayor. Y debemos de buscar en este grupo de números cuál de esos números se repite más veces. Observando con detenimiento, nos damos cuenta de lo siguiente. La moda es el valor con mayor frecuencia en una serie de datos y en este ejemplo podemos ver que el valor 6 es el que se repite más veces, por lo tanto la moda tiene el valor de 6. Bien, de esta manera al final pues podemos ver que la media tuvo el valor de 5.36, que la mediana tuvo el valor de 6 y que la moda también tuvo el valor de 6. Nuevamente, pues hacemos notar que las tres medidas de tendencia central tienen un valor muy cercano una de la otra.